Fede, la verdad, un gusto tenerte acá contando la obra del estudio Alarcia Ferrer, un estudio que es amigo de la Facu de hace rato, que bueno, estuvieron en el Congreso y han venido un par de veces y aparecen en el libro de arquitectura en ladrillo y digamos, están ahí dando vuelta en muchas de las cosas que hacemos y que bueno, como te decía antes, que la verdad nos encanta la obra que hacen y la manera de ver las cosas que tienen. Yo siempre hago así como algún chiste que para mí son uno de los pocos estudios de Argentina que se pueden relacionar con alguna obra española o portuguesa, ¿no? En una manera de hacer y, Ah, en mira un vos. y en un tipo de obra muy particular también, ¿no? Esas casas como en una condición de paisaje muy anómala, por lo menos para los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y estamos en otro tipo de entornos urbanos. Total. Así que Bueno, bueno, antes que un gusto. nada, también agradecerle a ustedes la invitación, a vos, Alejandro, particularmente, a la universidad, obviamente, a toda la cátedra. Para nosotros, obviamente, como te decía antes, un placer participar en este ciclo. Eh, yo también he visto el de Cervantes, digamos, que ha sido hace un par de semanas, que también es un arquitecto que me interesa. Mm. Así que felicitarlos justamente por haber tenido este poder de reacción tan rápido ante esta pandemia, esta situación muy particular. Así que eso habla muy bien de ustedes, de la gestión, la organización y de la energía que le ponen. Bueno, gracias, gracias. Creo que hay que, como decíamos antes, ¿no? Y charlábamos un poco antes de prender el vivo, o sea, hay que encontrarle como espacios de creatividad a cada situación. Esta es una más. Nosotros seguimos Exactamente. dando clases y como siempre tratando de que las clases no sean solo el vínculo con el estudiante en el taller, sino que invitar gente, ¿no? Ser un poco más movedizos en que la cantidad de miradas que pueden como ofrecer otro enfoque sobre las cosas. Y bueno, ahora encontramos como este modo de charlas. Y Está muy bien. y lo que está pasando, además de esto de que las charlas son específicas para algunas cosas del taller, como tu charla para el taller de arquitectura uno porque están trabajando en un entorno parecido y con casas, lo que está pasando es que empieza a haber como una conversación común, ¿no? Por ciertos arquitectos que nos interesan, obviamente, y por lo que está pasando en el mundo, que digo, es inevitable, ¿no? Conversar en cada charla, aunque digamos, todos cuentan un poco su obra, hay como una especie de conversación que subyace, que tiene que ver con esta revisión de muchas cosas que estamos haciendo como, ¿no? como habitantes del mundo, como ciudadanos, como, bueno, como formadores en la facultad. O sea, bueno, cosas que veníamos conversando un poco con vos y con Joaquín. Sí, totalmente. Y muchas cosas yo creo que más que cambiar diametralmente, creo que se aceleraba un cambio, ¿no? O sea, Sí, eh, muchas cosas que creo que ya estaban en agenda, como, bueno, estos cambios de modo de vida, en el hábitat, que se plantean muchas veces casi desde una cierta eh, utopía, o por lo menos como un futuro que no estaba próximo, pero que todavía no habíamos llegado. Creo que esto justamente aceleró ese proceso, ¿no? No creo sí, sí. que dejemos de hacer muchas cosas de las que veníamos haciendo, creo que el contacto humano, físico, todavía va a ser algo que vamos a intentar mantener, creo, por una cuestión que es natural y lógica del ser humano. Eh, Seguramente que hay cosas que ya se venían, en cierta manera, cocinando en muchos aspectos, que una es la educación, por ejemplo, que claramente creo que va a tomar nota de esto y va a cambiar un poco su dinámica en muchas cosas, pero en otras creo que también vamos a volver a una cierta normalidad, ¿no? Porque todos creo que ansiamos juntarnos de vueltas con amigos y Sí, compartir sí. Ni hablar. espacios de forma más próxima y físicamente, ¿no? Sí, sí, eso es irreemplazable, o sea, me parece que no. Y ni hablar para un arquitecto el poder ir a ver, o sea, digamos, las charlas son increíbles, están abriendo como discusiones súper interesantes y el escuchar a un arquitecto contar cómo pensó su obra, pero visitar alguna de las obras de ustedes en ese paisaje, que recorrerlas, eso va a ser irreemplazable y lo tenemos que hacer. Es parte de Exactamente.
parte de la formación. Esto, como decís vos, acelera algunos tiempos y nos permite por ahí vínculos con gente que está más lejos y que hoy la podés tener como profesor de un taller o profesora de un taller de una manera mucho más natural. El otro día estábamos en el proyecto, en la cátedra de tesis, estábamos hablando con un artista digital que estaba en un pueblo Amish cerca de Nueva York. Él da clases en la UCLA de Los Ángeles, y yo estaba acá en Caballito, y otro de los chicos estaba en el centro, y otro en Parque Patricios, y otros estaban en Morón, y otros estaban en Castelar, y la sensación de que en realidad todos estábamos en el mismo ámbito, como de la misma forma, pero todos, viste, atravesás la puerta y el escenario es tan diferente. Entonces, Exactamente. Sí, esa esta situación diferencia. particular en realidad lo que hace, y que creo que fue en ese sentido quizás un momento un poco histórico, es que absolutamente todo el mundo está bajo una misma preocupación, digamos. O Ujú. sea, se han en cierta manera unido agendas en ese sentido de forma universal, cosa que no pasaba, ¿no? Cada uno, si bien obviamente la globalización en el sentido ha unido cada vez más, digamos, todas esas problemáticas, pero el hecho de que durante 2 meses todos estemos con una misma preocupación, digamos, y bajo una misma charla y una misma agenda, en ese sentido creo que es algo único, ¿no? Y me Sí, parece que muchas cosas es positiva, ¿no? Pues, se ha habido un sentido un poco de la solidaridad bastante importante que creo que eh, no sé si venía siendo lo corriente hasta el momento. sí, es como que muchos temas que son como bastante banales y discusiones que a veces, viste, no tienen ningún sentido, se apagaron un poco con esta especie de Mm, enemigo común, ¿no? Una cosa así. Y, exactamente. y también hay como una sensación como de revisión de muchas cosas que también está buena, ¿no? O todo el mundo está hablando de eso. Bueno, revisemos la manera en la que nos relacionamos con tal cosa y con tal otra y con, qué sé yo. Creo que está. Ojalá, digamos, el otro día lo escuchaba a Solano Benítez decir que, bueno, si volvemos, salimos de esta pandemia y nada cambió, me voy a sentir como muy defraudado de la humanidad, una cosa así. Y bueno, ojalá algo, ¿no? Para algo sirva, digamos, lo trágico que tiene, bueno, por lo menos que logre como un enfoque un poco más interesante de ciertos lugares. Sí, y que quizás también que el impacto que esto, que seguramente va a tener un impacto, porque digamos está en la discusión de todo el mundo, perdura en el tiempo ciertas enseñanzas, por así decirlo, que han quedado. O sea, he escuchado mucha gente decir que esto en cierta manera promulga una vuelta a lo esencial, a una cierta, digamos, forma de hacer en base a lo necesario solamente. Y, y creo que eso suele ocurrir también en crisis económicas que hemos tenido, ¿no? Y me parece que el esfuerzo que habría que hacer es que esas discusiones se mantengan a lo largo del tiempo y no solamente en una coyuntura que dure un lapso determinado, ¿no? Sino que sea una manera de ver el mundo de acá en adelante de forma más perdurable, ¿no? Temas Sí, como la economía, temas como de temas sociales, temas medioambientales, o sea, que realmente ya se pongan, digamos, sobre la mesa y no se guarden más bajo la mesa, digamos, después de un sí, tiempo que esto se disipe. tal cual. Y en la arquitectura creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, estas relaciones que algunos arquitectos generan entre el interior y el exterior, o un pensamiento acerca de la casa, que por ahí, bueno, es el tema como más fuerte en ustedes, teniendo igual otros programas, otras obras, creo que es como un poco el fuerte del estudio, y vos ves que las casas que ustedes hacen están muy pensadas desde ciertas circunstancias que, digamos, ameritan como vivir bien, ¿no? Tener una buena relación con el entorno, espacios que te permiten, digamos, reuniones como familiares, con amigos. Digamos, hay como un pensamiento como muy diáfano en la manera en la que puede vivir un hombre un espacio, y comparado digamos, con otros escenarios en donde por ahí se congeló, ¿no? La vida de alguien cuando apareció la pandemia y quedó como metido en un espacio que no tiene ninguno de estos atractivos. Entonces, digo,
y no lo hablo desde el punto de vista de los recursos, sino lo hablo desde el punto de vista de las ideas, ¿no? Mm. Eh, y creo que ahí también hay muchas cosas que por ahí los arquitectos venimos diciendo desde hace rato y que la valoración del común denominador no estaba puesta ahí y menos de los agentes inmobiliarios y que ahora todo eso creo que también entra en una revisión fuerte. Exactamente. Bueno, hay cosas, el otro día le escuchaba a Gerardo Caballero que le preguntaban si esto iba a cambiar algo o impactar en los proyectos, forma de la arquitectura. Y en realidad lo que se refería un poco a cuestiones que coincido plenamente, que el hábitat y los modos de vida y la calidad y el confort son cualidades atemporales, digamos, que Claro. existían antes y deberían seguir existiendo y en ese sentido esto no debería por qué modificarlo, o sea, lo que era buena arquitectura antes no tiene por qué modificarse mucho a posteriori de esto, ¿no? Eh, Sí, en sí, ese aparecen sentido, otras formas de valoración por ahí, ¿no? otra forma de evaluación, quizás otros matices en algunas Claro. cosas, pero yo creo que lo esencial me parece que perdura, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, Fede, la verdad, bueno, de nuevo, un gusto tenerte y bueno, estamos creo que todos No, gracias por la invitación. muy impacientes por escucharte y que nos cuentes alguna de tus obras. Bueno, comparto entonces. Dale. Bueno, y lo saludamos a Joaquín, que no pudo estar, pero Sí, estaba ahí, estuvo enganchado en la gestión de la charla y siempre ahí en todo. está con sus actividades de colegio de arquitectos, me parece. Sí, sí, me contó, me contó. A ver, comparto esto. Muy activo, Joaquín, políticamente, ¿no? Es su rama, me parece. Sí, sí, Es sí, su rama. lo Sí, veo despotricar seguido. en ese sentido creo que es interesante como, bueno, en toda sociedad creo que, Mm, que en cierta manera haya como una diversidad en la forma de abordar las cosas y en cierta manera los intereses también, ¿no? En claro, caso, tal Paco cual. tiene bastante actividad justamente en esa rama del Colegio de Arquitectos. Eh, en mi parte, últimamente más en la parte académica, digamos, en la facultad. Y me parece que está bien que esos dos mundos tengan como esos matices distintos porque enriquece justamente la discusión inclusive dentro del estudio, ¿no? Sí, Eh, sí, totalmente. bueno, justamente hablando del estudio, nuestro estudio es de una estructura muy pequeña. De hecho, en este momento, bueno, somos mi socio yo, Joaquín y yo, y no está, en este momento está colaborando con nosotros Tomás de Grave. Pero bueno, eso también impacta obviamente en una forma de hacer muy artesanal, si se quiere, porque justamente llevan a cabo todas las tareas. Y en ese sentido, por supuesto, tiene sus ventajas y desventajas. El hecho de la ventaja de ser justamente estar encima de cada uno de los procesos que tiene el proyecto. Desventajas, quizás uno pierde tiempo en cosas que por ahí podría ser algo más, podría optimizarlas un poco más, ¿no? Tengo la particularidad también de compartir espacio físico con VLT Arquitectos, unos amigos y grandes arquitectos, con lo cual justamente esto que decía recién enriquece aún más la charla interna, ¿no? Eso de considerar justamente que tanto un taller de arquitectura en la universidad como un espacio de trabajo es en definitiva una construcción colectiva de conocimiento, ¿no? Con el otro estudio, si bien tenemos una edición similar de la arquitectura, pero en realidad también la ejercemos con matices distintos y me parece que eso justamente, esa mirada cruzada, enriquece ambas partes. Eh, bueno, nuestro trabajo justamente eh, está en la ciudad de Córdoba, ¿no? Está situado como en dos ámbitos distintos, o dos contextos, mejor dicho, distintos. Uno que sería la parte de la periferia de Córdoba. Córdoba creció de forma bastante horizontal y se propagó bastante hacia las sierras de Córdoba, que es esta parte, sobre todo con barrios privados, suburbios. En ese sentido, gran parte de nuestra obra está nucleada en esa parte de la ciudad y también la mitad de nuestro trabajo está en Valle de Calamuchita, que está como a 100 kilómetros de Córdoba, y es un valle que tiene unas características, si se quiere, más rurales, pero también más turísticas, etcétera, ¿no? Entonces,
tenemos en cierta manera esos dos escenarios sobre los que trabajamos. Y el año pasado justamente como estudio cumplimos 10 años de estudio, lo que nos hizo por ahí reflexionar un poco sobre el trabajo que habíamos hecho. Hicimos este gráfico que es como una cronología o una genealogía más que todo de todo nuestro trabajo, que aparte que para verificar a ver si nuestro trabajo había aumentado o decrecido, que bueno, vimos que en ese sentido fue positivo el avance, sobre todo nos permitía ver dos cosas. Una, que en cierta manera hay ciertas investigaciones o ciertos intereses que van perdurando en el tiempo. Yo creería lo más importante es perduran a lo largo del tiempo, pero a su vez dentro de estas obras se van vinculando entre sí, quizás de forma alguna más evidente, otra menos evidente, en varios aspectos, ya sea tecnológicos, de estrategia, de ciertas miradas, lo cual va formando como esta especie de familias de proyectos, ¿no? Y a nosotros algo que nos interesa es justamente pensar de que el estudio en realidad, o la obra que hace cualquier arquitecto, es en realidad un proceso de investigación completo, ¿no? Y cada obra es como una especie de instancia dentro de esto, ¿no? Uno podría considerar la obra de un estudio como sola obra que en realidad va teniendo como estos distintos escalones, estos distintos segmentos. Si bien, como decía, no hay, y tampoco nos interesa un lenguaje que unifique y que sea un sello distintivo del estudio, por lo menos de forma evidente, sí nos parece que si hubiese que sintetizar un poco el trabajo del estudio o algunos intereses, habría como dos conceptos que lo atraviesan y unifican o subyacen, digamos, a todo nuestro trabajo. Y en cierta manera, esta imagen nos gusta mostrarla porque sintetiza un poco eso y lo refleja, ¿no? Esta foto es de Javier Lozada, que es uno de los integrantes de BLT Arquitectos. Lo nombro porque después me escracha que no le doy el mérito de la foto, que es una excelente foto. Y refleja dos cosas que nos interesan. Una, demuestra este escenario donde nosotros trabajamos, este vasto paisaje, que para nosotros justamente intervenir dentro de este contexto y de forma sensible y precisa es algo, una de las fundamentales preocupaciones fundamentales que nosotros tenemos, ¿no? En este sentido nos gusta siempre nombrar a Rafael Iglesias y su frase de que los latinoamericanos somos más geográficos que históricos, ¿no? Que en realidad convivimos con este paisaje, esta inmensidad que nos atraviesa, y que justamente intervenir de una forma lo más respetuosa pero sensible posible o tener una aproximación lo más sana posible a esto, es quizás uno de los puntos más importantes de nuestro trabajo, ¿no? Obviamente que mirar a artistas de land art que justamente han entendido esto de impactar sobre la singularidad de cada lugar, para nosotros es siempre una fuente, digamos, de inspiración, por así decirlo. Justamente hablando de land art, el otro concepto, aparte del paisaje, que aparece en foto como bien simbolizada, es con esta pirca, digamos, hecha de piedra, típicas pircas, construcciones anónimas de Córdoba que están en el paisaje, que sirven para dividir las tierras, digamos. Y lo que nos gusta justamente de lo que refleja esto es esa búsqueda de lo esencial, ¿no? De tratar de buscar de la forma más irreductible posible generar una construcción. En este caso, estas pircas que están justamente construidas con el material que está justamente ahí en ese mismo lugar, y que solamente recogerlo y apilarlo de la forma más inteligentemente posible, con la mano de obra, digamos, disponible de ese lugar, nos parece que es una actitud que siempre hay que perseguir, ¿no? Y en ese sentido, justamente en esa búsqueda de síntesis o de lo irreductible, repercute justamente en nuestra forma, en nuestro proceso de proyecto. Para nosotros el proyecto, en definitiva, no es más que un proceso de decantación, ¿no? De depuración, donde de todos los aspectos que empiezan, digamos, influenciando en un proyecto, uno tiene que empezar a descubrir cuál es la parte esencial y cuál es la parte de lo superfluo, para irlo dejando de lado y quedándose justamente con lo importante, ¿no? Y en ese sentido, creemos que el material más importante de la arquitectura es el tiempo, es lo que te permite justamente llevar ese proceso, digamos, de la mejor manera.
Sverfen justamente decía que el tiempo es material de construcción, ¿no? Y la otra cosa que me interesa por ahí nombrar es, que nosotros los alumnos siempre se lo decimos en el primer día de clases, es más que nos digan qué les gustaría hacer o qué arquitecto les interesa, es qué otros intereses, aparte de la arquitectura, se nutren, ¿no? En su vida, digamos, en general. Pues yo creo que una de las cosas más importantes para un arquitecto es primero descubrir qué le interesa a cada uno, o quién es cada uno, ¿no? En base a eso, justamente, me parece que es un buen comienzo para uno empezar a trabajar, a investigar y, en cierta manera, desarrollar un trabajo que sea genuino, ¿no? Que sea auténtico. Eh, Acá puse casi que al azar, digamos, libros, hasta música, hasta, por supuesto, viajes, obras de arquitectura. Creo que, en definitiva, el arquitecto se tiene que cargar de una biblioteca lo más densa posible para después tener las mejores herramientas para dar esa visión general, digamos, de la vida y esa visión holística que tiene la arquitectura, ¿no? Para responder. Las dos primeras obras que voy a ir como mostrándolas en base a familias, justamente esto que decía al principio, que tienen algunos puntos de contacto, las obras, estas duplas que voy armando. Primero para no repetir conceptos y segundo, digamos, para hacerlo un poco más ágil también. En este caso, estas dos obras tienen en común el hecho de tener, tecnológicamente están construidas de una forma bastante similar, es decir, muros tradicionales, basamento y construcción tradicional en sus muros perimetrales, y después una cubierta liviana, ¿no? que termina, digamos, de unificar el proyecto. Por otro lado, están hechas con pocos recursos dentro de todo, están hechos con créditos de la provincia, y eso también restringía la cantidad de metros cuadrados que podía tener cada uno de los proyectos. Y pero sobre todo también las estrategias, digamos, proyectuales, que es lo que voy a tratar de hacer énfasis en cada uno de los proyectos y no detenerme tanto en la descripción, digamos, detallada de cada uno de esos, nace en estos dos casos del paisaje, pero particularmente de la topografía, ¿no? También otra cosa que al principio nombraba, que muchas de nuestras obras están en estos contextos, que en este caso forman parte de la periferia de Córdoba, que son estos barrios privados, la mayoría, que han ido colonizando todos estos paisajes serranos, ¿no? Que están próximos a la ciudad. Siempre nos inquietó el hecho de que al principio, cada vez que empiezan a hacer, esta es una imagen de uno de esos barrios, cuando se estaba inaugurando solamente estaban trazadas las calles, donde justamente uno ve que las calles en sí mismas no destruyen tanto ese paisaje, pero en realidad es una respuesta bastante racional a cómo movilizarse de la forma más óptima posible dentro de toda esta topografía, pero cuando le toca justamente intervenir el arquitecto, justamente ese paisaje empieza a degradarse, ¿no? Gran parte de lo que sucede eso es por el hecho de que a los arquitectos nos falta quizás una cuota de humildad, ¿no? O de por lo menos estar conscientes de que la obra que uno hace no tiene por qué ser de una singularidad extrema y creo que justamente para evitar esta polución o este ruido visual, digamos, que uno provoca, hay que tratar de aspirar a que justamente la obra de arquitectura imponga una cierta serenidad o silencio, digamos, en el entorno, ¿no? Entonces también esta es una búsqueda, si se puede decir, subyacente en la obra. La primera obra es justamente esta casa SZ, está en este contexto. Como decía, digamos, la estrategia nace un poco de la topografía, de tener una lectura, digamos, por ver una interpretación más que todo de la topografía de ese terreno, que como ven acá en el plano cae en forma diagonal, atraviesa, digamos, las costas en forma diagonal. El programa, como decía, era muy sencillo, lo dividimos en esas tres superficies que a su vez las desplazamos a esos tres módulos para que se apoyen justamente naturalmente en este terreno. Y en esa acción justamente es donde surge este orden regulador o esta grilla en forma triangulada que nos empieza a dar como una pista o unas ciertas reglas o un cierto sistema sobre el cual después todas las decisiones del proyecto se empiezan a desencadenar, ¿no?
para nosotros justamente los proyectos siempre intentamos que en un cierto punto se encuentren esas reglas de juego, ese sistema. El sistema lo positivo que tiene para nosotros es que no genera una forma, sino que genera reglas, ¿no? Y las reglas generan relaciones entre las partes, y esa relación entre las partes genera que el proyecto tenga una cierta integridad, ¿no? El proyecto justamente, como acá en la maqueta se ve un poco, se apoyan, tiene como esa naturalidad, digamos, de cómo adherirse a la topografía. El programa es muy sencillo, me parece joven y realmente no quiero indagar un poco en esa parte, pero el proyecto prácticamente se podría sintetizar en este basamento que se va orgánicamente, digamos, adaptando, acoplando al terreno, y esta cubierta que marca como esa artificialidad, digamos, y esa contundencia que unifica todo el resto, ¿no? Con justamente este sistema estructural, que son estas vigas de UPN, digamos, metálicas, trianguladas, que a su vez justamente el triángulo, como sabemos, es la forma, digamos, quizás más óptima, digamos, de rigidizar una estructura, ¿no? Por supuesto, digamos, todo este gran pabellón remata con esta galería que nos sirve justamente para regular térmicamente el interior de la casa y aparte de ser la expansión de sus interiores, ¿no? Y nos gustaba justamente pensar que una casa tan pequeña podía llegar a tener como esta sensación de ser mucho más extensa de lo que es, al ser justamente esta especie de pabellón, esta gran cubierta que por debajo suceden, digamos, las distintas funciones, las distintas actividades de la casa, ¿no? El segundo proyecto, la dificultad que tenía, es parte también, como decía, de una condición topográfica bastante marcada, con una fuerte pendiente, que se le sumaba como dificultad el acceso en la parte inferior, ¿no? La mayoría de las casas que nosotros habíamos visto, pues, que se habían resuelto en estas condiciones, lo que hacían era justamente ubicar la vivienda o la construcción justo al lado de la calle en este punto, ¿no? Lo cual traía dos problemas. Uno, un tema de privacidad, ¿no? Porque quedabas muy próximo a la calle. Segundo, te quedaba todo el terreno tuyo, digamos, a tu espalda, porque en realidad las buenas orientaciones y vistas estaban justamente en esta dirección hacia la montaña, digamos, hacia la vista de la montaña. Entonces, para nosotros justamente nos pareció interesante que la casa sea como el instrumento para colonizar todo ese terreno, ya sea a través de la misma arquitectura de espacios interiores, como de la expansión, digamos, o la colonización o domesticación, por así decirlo, de toda la topografía restante, que eran estos patios escalonados que se formaban. Entonces, una secuencia, digamos, muy elemental, digamos, era justamente ir escalonando todo el programa y solamente abrirse justamente este espacio más íntimo que se formaba en este esquema en L, ¿no? Que en realidad es un esquema que nosotros habíamos estudiado varias veces, ya sea de referentes de Hudson o de Álvar Aalto. Nos gusta justamente extraer esos criterios que son casi universales de la arquitectura, como este esquema en planta, pero que después, una vez que uno abstrae ese criterio, tratar de que justamente baje se adapte a la singularidad o al problema específico de nuestro terreno, que era justamente este escalonamiento, ¿no? La casa justamente es bastante contundente en esas decisiones, ¿no? Se abre justamente específicamente ese espacio interno, esa vía interna, también porque en este frente justamente tenemos la orientación del oeste, que acá en Córdoba es bastante brava, entonces protegerse de eso es deseable. Y por supuesto lograr también una síntesis en la construcción, ¿no? Utilizar un solo material, una expresión que sea en ese sentido lo más sencilla posible, ¿no? Como decía recién, siempre me acuerdo del elogio que le hace Sisa a la obra de Tauro, diciendo que lo que mejor, la característica que mejor le atrae de la obra de Tauro es esa serenidad que impone el entorno, ¿no? Nosotros eso lo tenemos como si fuese siempre un objetivo, ¿no? Que uno trata de siempre llegar a ese punto. Y por lo tanto, justamente la casa es esta topografía que después justamente es
activada y colonizada por el cliente de la marca que naturalmente le parece, ¿no? En este caso, prácticamente se montaron un vivero adentro de la casa, pero la verdad que creemos que han tenido una buena sintonía entre el proyecto y el habitante, ¿no? Estos otros dos proyectos quizás indagan en otras preocupaciones. Ambos parten, si se quiere, de estrategias distintas, pero sí se nota que hay una cierta búsqueda de generar esos vacíos y ese espacio que la arquitectura en cierta manera también configura un espacio exterior definido, ¿no? Lo vamos a profundizar un poco ahora, pero en este primer proyecto, que es la casa BS, está también en un contexto periférico de la ciudad de Córdoba y tenía como, si se quiere, objetivo o como cuestión resolver una contradicción, ¿no? Que era hacer un proyecto con una gran superficie que nos había pedido el cliente, pero en un terreno donde era prácticamente un bosque, ¿no? Impenetrable de quebracho, que realmente es un árbol autóctono que por lo menos acá se lo valora mucho porque su crecimiento es bastante lento y la verdad que tiene condiciones muy atractivas, ¿no? Entonces, el proyecto en cierta manera lo que intentó era ver de qué manera el conflicto o esa contradicción la podíamos resolver mediante un proyecto. Y lo que primero hicimos justamente esa gran superficie, decidimos que justamente no podía estar construida de forma compacta, sino que teníamos que tratar de fragmentarla, ¿no? Fragmentarla bajo una cierta lógica, ¿no? Unos ciertos módulos que sean repetibles, buscando esto que había dicho al principio, de que cada obra tiene que tener como su sistema, ¿no? Que después la lleve a tomar decisiones de forma coherente, digamos, y nada. En ese sentido, estas superficies se iban buscando en este terreno que tiene una forma bastante particular, iban buscando los claros que iban dejando el bosque y después justamente, naturalmente, se iban vinculando, ¿no? Esto obviamente que te da ciertas oportunidades de cómo vivir esa casa, de cómo relacionarse con ese bosque, inclusive también cómo tenía que el programa, ¿no?, acoplarse a estas decisiones, ¿no? Para nosotros, en ese sentido, hablando del programa, el programa no es algo que nosotros nos ponemos a trabajar desde el primer momento, sino es algo que tiene que entrar, digamos, en forma paralela a las decisiones que se van tomando en este sentido, por ejemplo, en el paisaje, ¿no? Y en este sentido el programa se iba ubicando casi que realmente respecto, digamos, a los espacios que nosotros hemos definido en la casa, es decir, los espacios sociales seguramente iban a ir al centro, los espacios más íntimos iban a estar en estas especies de brazos que se iban extendiendo de la misma construcción. Es decir, el programa iba encontrando, se iba acomodando, iba encontrando sus propias lógicas y oportunidades de ocupación y no era algo que nos prefijábamos desde un comienzo. También acá justamente el terreno tiene una leve caída, entonces, bueno, en ciertas partes aprovechamos esta cubierta inclinada para ubicar dos plantas y, por supuesto, en la parte superior poner los espacios más privados, porque las copas de los árboles permitían justamente tener una privacidad de forma mucho más natural, ¿no? Y justamente lo que hace es, para nosotros, en cierta manera, construir un nuevo paisaje, ¿no? Configurar un nuevo exterior, crear como este patio irregular, digamos, que quede de lo construido, que va generando distintas escalas, distintas situaciones. Y la verdad es que esto es algo que entendimos justamente en este proyecto. También desde el punto de vista constructivo, el sistema constructivo también nos fue dando pistas de cómo tomar distintas decisiones, ¿no? En este caso de hormigón, pero para controlar bien la construcción de toda esta obra, nos pareció una interesante estrategia de ir haciéndola en anillos de 1,20 m, lo cual los anillos que están marcados justamente en estas juntas que se van viendo en este caso, esos anillos nos permitían ir controlando justamente las hormigonadas en muy poca altura, que eso es una de las dificultades cuando uno hormigona en superficies, digamos, que es muy alto.
En este caso tenemos un control bastante preciso sobre lo que pasaba solamente en esa faja. Entonces la casa justamente se fue como construyendo en estos anillos. Pero a su vez estos anillos también de 1,20 era un buen módulo para definir alturas internas de la casa, para definir las ventanas, para definir millones de otras cosas, decisiones que ya uno no las tomaba aleatoriamente, sino que ya la misma construcción las iba tomando por uno, ¿no? Esto de establecer reglas de juegos también te permite que inclusive actores, digamos, que no somos nosotros los proyectistas, también se pueden acoplar naturalmente, digamos, al proceso. Es decir, la cuadrilla de obreros que iba construyendo esto sabía que una ventana nunca tenía que ser más alta de 1,20. O sea, son reglas que permiten no solamente a nosotros hacer un proyecto con cierta integridad, sino que permite que otros actores participen de ese juego de forma mucho más fluida. Obviamente la casa va incorporando la vegetación en muchos casos, en el caso de las galerías, por ejemplo. En cierta manera eso nos interesa porque es como que se apropia del tiempo, digamos, o de ese terreno, se lo arraiga de forma mucho más contundente. Y algo que realmente en esta obra nos entendimos y aprendimos y nos parece que es un camino que nos gusta transitar es entender que la arquitectura también se puede entender como un gran recorrido, ¿no? Cuando uno empieza a entender de que, como dice Sumter, la arquitectura no es solamente un arte espacial, sino que es un arte real, empieza a incorporar esa otra dimensión, ¿no? Que es el habitante desplazándose dentro de esta construcción. Y esa condición de una obra de arquitectura que uno la va descubriendo y que cada espacio insinúa, digamos, la continuidad de otro, nos parece que genera un cierto misterio, digamos, una cierta seducción de cómo continuar. Nos parece que es algo como bastante interesante para trabajar, ¿no? En este caso, justamente, toda la casa es casi como una especie de pequeño museo que uno va recorriendo y se va desplazando. Y que justamente queda unificada por esta gran cubierta que en cierta manera tiene como esta expresión de ser como un bosque, ¿no? Interno que en realidad no partió, digamos, la búsqueda de esa analogía, sino que en este caso era una resolución meramente tecnológica de tratar de que con estas ménsulas las secciones de las vigas principales no crezcan, sino que se mantengan iguales a lo largo de toda la obra. Pero le empezó a imprimir justamente este paisaje interno que a nosotros la verdad que nos pareció atractivo y que nos hizo recordar obras del arquitecto americano Fay Jones, que nos parece tan interesante de ver, ¿no? Esta segunda obra, que tiene estos puntos de contacto que miraba con la anterior, en realidad nace, esta es la única obra que nosotros no tenemos en Córdoba. Esta obra está en Salta. Esta es una foto justamente del terreno. El terreno es, la verdad que está muy bien, es bastante interesante, pero no tiene una particularidad de la cual nosotros hayamos creído que teníamos que partir como germen del proyecto. Y quizás lo más interesante, digamos, de este proyecto surgió por los clientes y los intereses de los clientes, ¿no? Ambos clientes eran muy cinéfilos y también les gustaba mucho la botánica, estos dos mundos, ¿no? Que la verdad que nos parecieron muy atractivos como para empezar el proyecto a trabajarlo desde ese punto. Y nosotros, por primera vez, pues la verdad que esto no lo hacíamos nunca, nos pareció bueno empezar a tener los primeros intercambios con el cliente con estas genes casi imaginarios, ¿no? De cómo podía ser el proyecto de la casa. Particularmente le mandamos este fotograma de la película Dogville, no sé si la habrán visto, pero fue una película bastante bizarra del director Lars von Trier. Lo que nos parece interesante de esta película es que se montó justamente, lo que tiene interesante es que está como montada en este set casi de teatro, ¿no? Donde transcurre toda la película y donde este set de teatro, cada uno de los espacios solamente está delimitado al exterior con estas líneas en el suelo, digamos, que son casi virtuales, ¿no? Esa separación o esa separación casi virtual entre ese adentro y ese afuera, en el que el adentro solamente se cualifica por casi que su mobiliario, ¿no? Que es lo que lo hace distintivo o
uno lo hace comprender de qué es lo que sucede en ese lugar, nos pareció bueno justamente sugerir de que su casa en realidad iba a ser una sucesión de espacios, digamos, y que el verde era que el jardín que pretendía y se iba a entremezclar con la arquitectura, ¿no? Era casi como diseñar un jardín y dentro de ese jardín ir poniendo fragmentos de la vivienda. La verdad que hubo muy buena respuesta y mucho entusiasmo. En ese sentido, creo que cada vivienda tiene que tener, o los proyectos de viviendas que son medio como un acto de intimidad, como le escuchaba el otro día decía Tony Gironés, tienen en definitiva que tener una cierta complicidad con el cliente, ¿no? Y en este caso, la verdad que lo hubo en el primer momento. Ahora, ese proyecto, ese imaginario, después uno tiene, o ese que pertenece a ese mundo de las ideas, por decirlo de una manera, uno después tiene que llevarla justamente al mundo abstracto, que justamente creo que la parte más interesante del arquitecto en esa fricción entre esos dos mundos. Y bueno, empezaron a surgir este proyecto que en realidad eran como estos grandes muros, muros perimetrales, donde dentro se iban colocando como estos pabellones, ¿no? Que se iban entremezclando con ese jardín que se trata de la arquitectura. El proyecto, justamente a través del tiempo, fue evolucionando y nos vino justamente otra referencia. Fue evolucionando por varios motivos, ¿no? Porque uno va cargando también temas constructivos, temas de privacidad, temas, o sea, la arquitectura del proyecto se va empezando a enriquecer con la realidad misma, ¿no? Y en ese sentido, esta otra referencia, que era la obra de Chillida y su investigación justamente sobre el vacío, nos pareció muy pertinente para este proyecto, ¿no? Entonces, esa obra empezó justamente a, si bien tenía como ese pequeño germen, digamos, de este vacío que se iba metiendo entre la arquitectura y contagiando prácticamente todos los espacios de la casa, empezó a tomar otra connotación con esta otra referencia de casi de esculpir, digamos, una masa, ¿no? Y la casa justamente que en este momento está en construcción, terminó siendo lo que estaba mostrando en esta maqueta. No voy a explicar la planta, lo único que decisión, digamos, así fuerte que hubo es que estos muros, que en un momento eran estos muros perimetrales, son estos muros con espesor, con todas las funciones, digamos, menores, por decirlo de una manera, baños, servicios, etcétera, y todos estos otros espacios que tienen casi dimensiones, no hay una jerarquía clara de cuál pertenece a cuál función, sino que, como decíamos en la casa anterior, su ubicación relativa es la que define su función. Se empezaba a conectar y transformarse como esta especie de laberinto interno, ¿no? Toda la casa justamente, un poco en base a la disponibilidad que tenían en Salta, digamos, y particularmente el cliente, la decidimos hacer en ladrillo y tratar de llevar justamente esa decisión o esa consecuencia de forma rigurosa, ¿no? En este caso, absolutamente toda la casa es de ladrillo, inclusive la cubierta, ¿no? Y la cubierta, como se ve en este detalle, sin cortar el ladrillo, sino respetando justamente la inclinación de la casa, va respetando el módulo de ladrillo de forma escalonada. Y algo que nos pareció muy interesante justamente en este proceso era que nosotros le íbamos mostrando las imágenes de cómo se iba a dividir esta casa desde el interior, ¿no? Cada espacio captaba, digamos, ese jardín, digamos, que en realidad ese jardín iba a ser proyecto de él, nosotros le íbamos a dar los límites solamente, y la verdad que nunca le mostramos, cosa que uno suele hacer, digamos, una fachada de su casa, digamos, ¿no? Siempre le íbamos mostrando esto interior, lo cual a nosotros nos dejaba tranquilos porque era justamente empezar a pensar una vivienda desde adentro hacia afuera, ¿no? Cuestión que nos parece como muy sana, digamos, para proyectar. Y lo que antes era quizás difuminar los límites de los espacios, en este caso, tomando más del cine, era tratar de que todas estas aberturas sean como en esta proporción más widescreen, si se quiere, ¿no? Panorámica sobre ese pequeño oasis que él iba a construir, ¿no? Al final, por supuesto, nos pidió cómo iba a ser el aspecto de su casa de la calle y bueno, vimos que, por supuesto, hacemos las imágenes.
pero nos gustaba estas secuencias, ¿no? De que uno incluso no ve el ingreso desde la calle, sino que tiene que descubrirlo, y lo descubre justamente eh, recorriéndola, ¿no? Recorriendo ese patio domesticado que está dentro de este mundo, ¿no? Estos dos proyectos son muy distintos en el sentido que primero están en un contexto rural, estos dos están en Calamuchita, y ambos en realidad tienen la particularidad de haber sido dos encargos en simultáneo, con encargos muy similares aparte, de hecho están en el mismo campo también. Hay una separación solamente de 1000 metros entre uno y otro. Eh, Son dos clientes que realmente tenían prácticamente las mismas necesidades, y los dos encargos fueron casi simultáneos, pero uno se construyó antes y otro se construyó 4 años después, ¿no? Uno inmediatamente, nosotros habíamos terminado los dos proyectos, y uno inmediatamente se empezó a construir y el otro tardó 4 años, ¿no? Lo cual nos pareció interesante mostrarlo como un mismo proyecto que en realidad tuvo como una evolución, como aprendizaje del primero que se había construido. En ambos casos, justamente, los dos proyectos están en una altitud bastante interesante, arriba de la montaña, y la verdad que los dos creíamos que tenían esta vocación de ser unos búnkers, ¿no? Esta es una foto muy linda del libro de Paul Virilio, digamos, ese registro de los búnkers que hace de la Segunda Guerra Mundial, que o sea, tranquilamente podría ser una gran casa esto, pero lo que nos gustó, digamos, de esta analogía con el búnker es que son estas construcciones que resisten el paso del tiempo, ¿no? Que en este caso son dos viviendas de uso vacacional y ocasional, con lo cual debían justamente no tener ningún mantenimiento ni nada, y justamente transcurrir el tiempo de la forma más digna posible y con la mejor vejez posible. Y la otra condición que tienen los búnkers es esta condición de dominar el paisaje, ¿no? De dominar ese horizonte, de tener como esa vista lejana, ¿no? Que en ambos casos, en ambas situaciones teníamos esa condición. Esta es la primera casa, que justamente muestra que ese gesto casi de un gran mirador, ¿no? Para captar esa vista lejana, que a mi espalda, en cierta manera, por decirlo de una manera, está el lago y todo el valle de Calamuchita. Una de las primeras decisiones que se tomó en esta casa, que creo que fue bastante atinada, fue que también correspondía con no había pedido una gran superficie, digamos, para construir, era atomizarla o desparramarla en distintas partes para que justamente el impacto de la arquitectura no sea muy grande en este paisaje, ¿no? Sobre todo en esta irregularidad de este terreno. ¿Ahí, Alejandro, escucha algo? Sí, se escucha perfecto. Hubo como un corte ahí, un segundo de la pantalla, pero volvió. Perfecto. Bárbaro. Bueno, justamente lo que hicimos es dividir el programa en 3 partes. Una parte donde iba a estar la parte de servicio y garage, que justamente en esta maqueta no se ve porque está del otro lado de la montaña, totalmente desconectado. Una casa principal, que era la que nosotros le decíamos al cliente que él iba a vivir, digamos, constantemente. El 80% de las veces que iba a habitar esta casa, iba a habitar solamente esta casa, que tenía casi unos 170 metros cuadrados. Y después la otra parte del programa, que correspondía a huéspedes y dormitorio para nietos, todo que se iba a activar ocasionalmente, iba a ser el basamento de este primer volumen, pero que iba a estar totalmente separado de la casa, ¿no? Por 2 razones. Una, porque nosotros insistíamos que no era bueno, digamos, uno llegar a una casa y ver que tenía una casa de una construcción de 400 metros cuadrados, de los cuales él iba a usar un 30%, desde el punto de vista casi psicológico, ¿no? Y por otro lado, una cuestión de mantenimiento, ¿no? O sea, uno cuando iba activaba solamente esa casa y no todo ese basamento, que de hecho estaban totalmente inconexos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que era una casa que no llegaba energía eléctrica, por lo tanto tenía energía eólica y paneles solares, así que optimizar la parte energética era una de las condiciones más importantes. En ese sentido, justamente, hay 2 decisiones de la casa que acompañan esto, que es
este gran volumen está todo enterrado hacia el sur, que es la peor orientación, digamos, sobre todo digamos, por el tema del frío, y que las cubiertas, al ser verdes, también vegetales, también justamente nos permitían ese ahorro energético que optimizaba justamente esa condición, ¿no? A su vez, la casa, al estar enterrada, digamos, de una de las caras, nos permitió hacer como estas incisiones o estos patios o meter estos vacíos, digamos, entre medio de las funciones, que son todas estas rajas que se ven acá, que nos permite dos cosas. Por un lado, ventilar todos los, ya sea la cocina y todos los baños hacia estos patios, y segundo, llevar luz justamente a toda una circulación que va pegada hacia la montaña, que si no fuese por esto sería, digamos, toda una circulación oscura, ¿no? Esta es la separación, justamente el punto donde uno se puede conectar con ese basamento, esa planta baja y activarla en el caso de habitarla. Si no, uno justamente solamente se mantiene en esta casa de hormigón, por así decirlo, en la planta alta, ¿no? Justamente la casa es este gran mirador, ¿no? Que trata de captar esta vista que realmente es muy buena de todo el Valle de Calmucho. Esta es justamente la circulación que decía que va conectando todos los espacios de atrás, que gracias a todas estas incisiones, todos estos vacíos que vamos incorporando, va dando esta secuencia de luz y sombra, ¿no? Y tiempo después, al comienzo de la casa, justamente por decisión del cliente, no habían querido, digamos, construir una pileta por distintas razones, ¿no? Desde mantenimiento hasta por haber tenido una situación personal un poco dramática en su vida con respecto a esto. Pero bueno, después se ve que la presión familiar y de nietos prevaleció sobre eso, así que un par de años después nos llamó para hacer justamente la pileta de la casa, y nosotros le dijimos, bueno, vamos a hacer una pileta, pero vamos a hacer en realidad un pequeño lago, ¿no? Entonces, en realidad la pileta es una cierta reacción a una escala que creíamos que tenía que tener en este caso y en este contexto, ¿no? Que tener más un niño con este paisaje y con esa escala que con una pileta doméstica, ¿no? Ahí están mis dos hijos, justamente, que para ellos claramente por la de un lago, ¿no? Y algo que le insistimos, ¿no? Era que a la cubierta verde no había que parquizarla, digamos, de forma pintoresquista, por decirlo de una manera, sino que había que dejar justamente que la propia vegetación del lugar autóctona vaya ganando lugar, ¿no? Entonces creemos que justamente la cubierta empieza a ser como en esa continuidad, digamos, con el paisaje. Pero, como decía al principio, esta obra me gusta contarla a esta con la siguiente, porque si bien esta es la que primero se construyó, una vez que terminamos, si bien quedamos muy contentos y por sobre el cliente quedó muy conforme con la obra. De hecho, al comienzo su idea era venir solamente a pasar un par de semanas o meses al año, y hoy en día prácticamente vive el 80% del año acá. Para nosotros justamente eso es lo más importante, pero también creo que como arquitectos una de las condiciones más importantes es justamente tener una cierta autocrítica sobre ciertas decisiones que uno toma, ¿no? En cierta manera, la incertidumbre en el arquitecto siempre es parte de su ejercicio, ¿no? Borges decía que la duda es uno de los nombres de la inteligencia, ¿no? Y en ese sentido, nosotros cuando terminamos la casa, y en esta foto se ve bastante bien, siempre hay algo que nos hizo un poco de ruido, nos entró en un cierto cuestionamiento, cierto conflicto, que era cómo para hacer una sola casa, digamos, para una sola persona, una sola familia, habíamos hecho semejante, digamos, esfuerzo, ¿no? Con tu impacto en el paisaje, ¿no? Este camino que estamos marcado acá, obviamente solamente se dirige a esta casa, y fue casi que un proyecto en sí mismo, ¿no? Estuve 2 meses haciéndolo, este camino obviamente
con la lluvia también se va destruyendo, la logística de la obra fue muy compleja porque tiene unas pendientes, digamos, que son bastante pronunciadas. Es decir, había unas ciertas decisiones al principio que habíamos tomado que creemos que le faltaba una cuota por ahí de sentido común, ¿no? Entonces, tanto esa autocrítica y ese sentido común justamente sí lo veíamos con este mismo, acá está la obra, este mismo campo, donde también va a estar la otra obra que les voy a mostrar, pero la casa original de todo este terreno, este gran terreno, está justamente en este punto, ¿no? Y si uno se pone a analizar, está justo en el punto del video donde empieza a subir la topografía, donde la casa puede, por supuesto, dominar las vistas también en esa cota, pero donde el camino llega naturalmente, sin ningún impacto, está más resguardado el clima. Entonces, muchas veces creo que es bastante inteligente ver obras que se han hecho hace un tiempo y que quizás no intentan hacer una hazaña de una obra, ¿no? En ese sentido, estaba, digamos, esa especie de autocrítica y la otra duda, cuestionamiento que teníamos era si en este paisaje no había que ser incluso más contundente con la materialidad también, por la complejidad que uno tiene, digamos, construir en este lugar, ¿no? Acá nosotros tuvimos que tener rubros de picapedrero, hormigón, distintos rubros que tuvieron que meterse en esta obra que quizás hubiese tenido mucha más simplicidad si solamente lo restringíamos a uno solo, ¿no? Y casi que de una forma lúdica decíamos, ¿qué pasa si la casa hubiese sido eso solamente, ¿no? Un muro o una pirca de piedra que se inserta en la montaña, ¿no? Y automáticamente empezamos a pensar en justamente una referencia que siempre hemos tenido, digamos, y que nos gusta mucho, que es la casa Malaparte, ¿no? Que es justamente una clase de contextura o insertarse en un paisaje y en un paisaje de unas características muy contundentes y potentes como es este, ¿no? Esta obra y algo que creo que me parece fascinante es uno no sabría decir si esta obra o este paisaje es mejor con la obra o sin la obra. Yo creo que la obra justamente lo complementa y uno ya no se podría imaginar este paisaje sin esta intervención del hombre, ¿no? Y las otras dos cosas que nos parecían, sin, por supuesto, tratar de emular la naturaleza, sino que reafirmar justamente la artificialidad de una obra de arquitectura, ¿no? Eso también nos parece importante. Y las dos cosas que también nos parecía importante justamente de esta obra como referencia es esta doble condición. Por un lado, genera este interior, esta cueva, este refugio, sobre el cual uno puede contemplar el paisaje, pero por otro lado te da como esta plataforma sobre la cual también no solamente se puede desarrollar la vida, digamos, sino que también podés dominar justamente todo ese horizonte, ¿no? Nos gustaba, digamos, justamente esas doble condición, ¿no? El de la izquierda, fue el primer proyecto que nosotros habíamos hecho en paralelo con el anterior, justamente fue después evolucionando a este proyecto y después a este último que fue el que terminó siendo, ¿no? En este sentido, justamente lo que decía al principio de la charla, ¿no? Como el tiempo justamente es quizás el mejor aliado para proyectar, ¿no? Esta casa justamente lo que tiene son bastante sencillas y tiene cosas que comparte, digamos, enseñanzas también que era anterior, que era de dividir la casa en dos partes muy claras, que era la parte donde se vivían normalmente, digamos, y se activaba normalmente la vida, que era esta parte del programa, que tenía toda la parte pública, y un dormitorio que pertenecía justamente al cliente, que iba a ir el 90% de las veces, y después la parte más de huéspedes, hijos, era la que quedaba enterrada y a su vez era la que te permitía proyectar, digamos, de planta alta sobre este gran basamento. Al tener un terreno muy pronunciado, quisimos solamente apoyar la casa, digamos, hasta este punto, y desde este punto en adelante se transforma en un gran balcón, digamos, un sistema, digamos, de viga bien de hormigón, por decirlo de una manera, que trabaja toda la estructura en forma conjunta.
Y otra condición que nos pareció interesante para que justamente esta obra entre quizás en una condición o una relación más íntima con ese paisaje, era que esta especie de piedra que nosotros queríamos poner en este paisaje podía contagiarse de ciertos tonos de las propias piedras justamente de la zona, que tienen características de ser medias rojizas o medias rosas, ¿no? Entonces, el hormigón justamente que íbamos a usar, empezamos a intentar hacer ciertos ensayos con pigmentos para justamente encontrar esa sintonía con esa piedra existente, ¿no? Y la casa justamente creo que se implanta de una forma como bastante más natural. El paisaje en un principio, el proyecto original, la casa se iba a implantar en esta cota y nosotros convencimos al cliente de bajarlo a este punto, que nos parecía mucho más sensato, mucho más fácil llegar, remata justamente un bosque que también te permite un cierto refugio, digamos, de la misma casa. Y la construcción en sí misma también fue mucho más sencilla porque solamente fue un solo rubro, digamos, fue un solo sistema constructivo, en ese sentido una sola empresa, una sola cuadrilla, tuvo desde el principio hasta el final de la obra. Y que a su vez todo lo que iba construyendo iba quedando como definitivo, ¿no? Entonces la casa en realidad termina siendo un gran esqueleto, digamos, una gran estructura, que después esta imagen esa de la casa terminada, prácticamente había que ponerle carpintería y muebles, ¿no? Por dentro. Eso ni hablar que agilizó la construcción de la obra y creo que le dio incluso mucho más claridad, ¿no? Acá se ve justamente la planta baja, que es la que le hace de esta expansión y este basamento sobre el cual después remata la pileta que está incorporada justamente del proyecto. Y la verdad que uno de los espacios que más sirve la casa es justamente, ¿no? Esta especie de plataforma que creamos gracias, digamos, a la construcción de la otra parte de la casa, de la planta inferior, ¿no? Y como decía, el interior, esta cuestión de que los interiores en cierta manera contrasten con esa expresión del exterior, tiene como esta condición mucho más de cueva, más introspectiva, donde se va dosificando justamente la luz en cada uno de esos espacios. La cubierta, casi que ese interior parece tallado, ¿no? En ese mismo material. Tratar de justamente ir dosificando qué cantidad de luz, qué cantidad de sombra. En ese sentido me gusta mucho el libro de Elogio de la Sombra, ¿no? Que habla un poco de esto, ¿no? De haber perdido justamente la noción del valor de la sombra, ¿no? Y justamente la cubierta también se transforma como este instrumento de ir dosificando la luz en distintos puntos. Y bueno, y estos son los últimos dos proyectos. No sé, Alejandro, cómo estamos de tiempo. Para... Estamos perfectos, impecables. ¿Sí? Sí, bueno. Sí, dale. Bueno, estos proyectos son los únicos dos que no son vivienda de lo que hemos mostrado. La verdad que lo que tienen quizá en común es que son dos proyectos que están en una situación paisajística muy particular, también en una zona rural, y que los programas justamente no son de vivienda, cosa que, digamos, en nuestro caso, la mayoría que desarrollamos en el estudio tienen esa función. Y fueron también de los primeros proyectos también del estudio, particularmente el primero que hicimos, y que le tenemos bastante cariño porque en realidad proyectos que creo que han desatado, digamos, muchas otras investigaciones y que si uno lo mira ahora en retrospectiva, creo que no le cambiaría mucho, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta de los proyectos, que viéndolos con una cierta distancia de tiempo, quizás las decisiones importantes hubiesen sido las mismas, ¿no? Y una de las condiciones que dio particulares de esto fue tener la inexperiencia que uno tiene cuando hace la primera obra. En este caso fue casi que nuestra primera obra de estudio, que creo que la inexperiencia en cierta manera juega a favor del arquitecto en algunos aspectos. A mí muchas veces me impresiona ver los trabajos de los alumnos
esa frescura, digamos, esa inocencia, esa actitud de descubrir cosas nuevas y de no tener quizás recetas, que muchas veces los arquitectos que tenemos un poquito más de experiencia tomamos esos vicios, ¿no? Creo que eso de experimentar, bueno, Chichi decía que le interesaba más la experimentación que la experiencia y el conocer que el conocimiento, ¿no? Es como esa búsqueda constante hacia lo desconocido, por decirlo de una manera. En este caso, obviamente que era la primera vez que nosotros nos habían encargado de una caballeriza y, y la verdad que lo que habíamos visto, digamos, dentro de todas estas tipologías, hacía que ninguna eh, podía llegar a adaptarse o por lo menos a tener pertenencia a este mismo encargo, ¿no? La mayoría de las caballerizas que habíamos visto eran edificios, en definitiva, que encerraban habitáculos y que tenían una circulación central, ¿no? Sobre el cual se distribuía. Esto para nosotros, si nos imaginamos dentro de este paisaje que no tenía ninguna referencia, no tenía ninguna calle ni nada, sino que iba a ser una obra justamente suelta en esta inmensidad, me parecía que primero tenía que tener más escala y segundo que quizás podía ser un edificio que sea atravesable, ¿no? Que el paisaje lo pueda atravesar y que incluso uno pueda atravesarlo. Esto no solamente le da más escala, sino lo más interesante para nosotros era decir, nuestra caballeriza no es un galpón o un cerramiento que guarda estos boxes, sino que en realidad la parte principal del programa, digamos, que los boxes de caballos, eran el edificio, ¿no? Esa actitud de tratar de llegar a lo que es esencial en un edificio, me parece que es una actitud muy sana. Bueno, acá en el corte justamente se ve que estos boxes de caballos no solamente son el lugar, digamos, donde justamente se encuentran los animales, sino que también empezamos a cargar de otras funciones como la estructura, ¿no? Cada uno de estos boxes también es la estructura que sostiene la cubierta. Esta actitud también de tratar de cargarles más funciones a cada uno de los elementos de la arquitectura, es decir, ya una parte del plan no solamente soluciona eso, sino que también le cargas la función de sostener, hace que un elemento que es elemental de la arquitectura se transforme en fundamental, ¿no? Como se ve acá, bueno, estos son los boxes y queda como semi-enterrado esta parte del depósito donde se guardan toda la parte, digamos, de comida de caballos, etc., ¿no? Y justamente la expresión de la obra es esto, ¿no? Es esto que la obra se filtra en el paisaje y a su vez el paisaje se empieza a filtrar entre la obra. Esto es lo que nos gustaba, es justamente que lo habíamos dicho en algunas obras, era la importancia del vacío, ¿no? En la arquitectura. Y este fue uno de los primeros proyectos donde justamente nos dimos cuenta de esto, que es tan importante lo que uno construye como lo que uno deja de construir. A mí me gusta mucho la frase esta de cómo se define la música, que es ese silencio entre las notas, ¿no? Bueno, la arquitectura tranquilamente uno podría decir que es el vacío entre el ruido, ¿no? Quizás lo más importante y lo más potente. Y la expresión de la obra es su propia construcción, ¿no? Este basamento que en realidad te permite estabilizar esa topografía que es muy irregular y hecha obviamente con piedra de la zona, ¿no? Que parece justamente que emerge de esta topografía, y arriba de esto justamente esa estructura liviana, ¿no? Siempre contamos la experiencia de una vez que presentamos esta obra en uno de estas bienales, que una de las curadoras decía que esta obra no parecía hecha por un arquitecto, sino por un constructor, ¿no? Y la verdad que tiempo después nos dimos cuenta que era quizás el mejor elogio que nos podían haber hecho, ¿no? O sea, ver que una obra tiene de cierta manera ese anonimato, ¿no? Creemos que justamente eso puede garantizar que perdure más en el tiempo, ¿no? Y otra cosa que nos interesa muchísimo es esta condición de la arquitectura de arraigarse a un lugar, ¿no? En este caso, no solamente arraigarse al tiempo de ese lugar, usando las piedras mismas de ese sitio y con materiales que justamente empiezan a cambiar y a envejecer, digamos, y a envejecer justamente la obra gracias a esa vejez, sino también elegir el lugar de donde se implanta la obra
en este caso nos parece interesante que la obra prácticamente uno no puede descubrir de cuándo termina la construcción y cuándo empieza el promontorio de piedra natural, ¿no?, de este montículo. Y bueno, el cliente que el que mejor la está pasando en esta cuarentena, me parece. Esta es la última obra que muestro, es un pabellón de un espacio de usos múltiples que está en el Valle de Calmuchita. Las dos casas que había mostrado antes están justamente una en este punto y otra en este punto. El lugar donde se sitúa quizás es lo más sugestivo también de este proyecto, porque este lago se hizo a finales de los 70. Antes había un camino que atravesaba este Valle de Calmuchita que iba por todo este lado. Acá se ve un poco el vestigio de ese camino que quedó inundado una vez que se hizo este lago. Entonces este camino se puso, digamos, se trasladó a donde está actualmente la ruta, ¿no? Pero este camino que, bueno, cuando baja el lago queda expuesto, queda en evidencia, también dentro del bosque, de estas penínsulas boscosas, ha ido como erosionando, digamos, toda esta tierra, digamos, y ahí formando como estos cañadones que la verdad que tienen una atmósfera muy particular. Entonces, por ahí lo que nosotros nos cuestionábamos era cómo una obra de arquitectura puede insertarse en este lugar y con un respeto tal de que no lo arruine en definitiva, ¿no? Ese era casi que un miedo que teníamos. Y la decisión, digamos, de ubicar esto, de ubicar este edificio, respondía un poco a una decisión bastante lógica, ¿no? El lugar que nosotros íbamos a poner el edificio era todo este cañadón, que a su vez obviamente se transforma en una gran escorrentía de agua, pero a su vez también es el paso para ir a la costa, ¿no?, que van a tener todos los habitantes de la urbanización. Entonces, me parecía que mantener la vocación de este canal era uno de los conceptos más claros que había que tener, y por lo tanto lo que hicimos es justamente poner un pabellón, digamos, de forma transversal a este cañadón para que justamente siga funcionando, digamos, como un lugar de paso. En definitiva, un puente hecho, digamos, con estas vías metálicas Vierendel, que la construcción, la verdad, fue bastante importante para nosotros, porque se montó solamente en 2-3 días. Previo a esto, nosotros habíamos puesto estos grandes muros de hormigón que mueren en la cota cero, aprovechando la bajada misma de esta topografía, y son muros pigmentados justamente tratando de tomar un poco el tono de la tierra, digamos, de este lugar, ¿no? Y estas vigas Vierendel justamente aprovechan la altura de toda la viga para salvar la luz, digamos, de un punto al otro. Y nos gusta justamente ver las obras en este estado esencial. Mies decía que lo que más le gustaba era caminar por la ciudad y ver los edificios en construcción, ¿no? Porque uno le ve justamente su estado natural, su esqueleto, ¿no? Y queremos justamente tener un comienzo de un edificio que tenga una claridad estructural en este sentido y constructiva, en cierta manera nos da tranquilidad y nos parece que garantiza por lo menos una evolución buena, ¿no? Y sobre nuestro miedo justamente a qué impacto podía tener nuestra obra, la verdad con el tiempo nos fuimos dando cuenta que de cierta manera se logró que el impacto sea como bastante calibrado, que la cantidad de arquitectura no tiene peso suficiente para haber, digamos, de cierta manera arruinado, por decir de una manera, este espacio tan particular. Y teníamos la ilusión de decir, bueno, de que realmente el edificio ya pertenece a ese lugar y creemos que ya ese lugar no se lo puede imaginar sin ese edificio ahí, ¿no? Es casi como una estructura apoyada en las barrancas. En definitiva, creo que para que justamente un edificio también se arraigue a un lugar y pertenezca a ese sitio, que creo que uno de los objetivos más importantes, no solamente tiene que relacionarse por una materialidad específica, que en este caso podríamos haber estado tentados de hacerlo en madera, poder estar en medio de este bosque, sino también en cuestiones quizás más sutiles, como puede ser un reflejo, en cuestiones de cuidar hasta qué punto tiene que llegar el edificio para mantener una preexistencia como estos barrancos, o
la escala que tienen que tener las cosas para que entren en una sintonía con ese canal, como estos muros de muy bien 25 metros, que son a su vez el apoyo y el ingreso a este pabellón, ¿no? Y por último, justamente creo que la arquitectura, si tiene un fin quizás último, es primero, por supuesto, tratar como arquitectos de superar siempre el encargo, ¿no? De ver como ese valor agregado a lo que se nos pide. En este caso era básicamente hacer un lugar de reunión, un Zoom, y cómo, de qué manera nosotros los arquitectos podemos no solamente, por supuesto, cumplir con eso, sino intensificar justamente la experiencia de ese lugar, intensificar la vida, como decía Mies, ¿no? Me parece que en esa intensificación es donde, eh, donde reside nuestra búsqueda, y que es una búsqueda, como decíamos al principio, muchas veces tortuosa, difícil, y que sobre todo lleva mucho tiempo, por lo menos para nosotros. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo, justamente. Increíble la charla, yo ya te había escuchado un par de Bueno, veces, muchas pero gracias. Muchas gracias por la invitación de vuelta. Muchas no, gracias un por la placer. invitación. Y obviamente cada vez que uno digamos, tiene la oportunidad de escuchar de nuevo una charla, además de que se agregan obras, vas viendo cómo evolucionan algunos conceptos, ¿no? Y cómo maduran algunas cosas. Yo me acordaba mucho de la charla de ustedes sobre el podio, ¿no? Sobre el contacto de la obra con el suelo. Y creo que ahora esta mirada como con el paisaje, incluso hasta esta crítica, ¿no? Que, digamos, a mí esa casa me parece increíble, me parece lindísima, además de que también me gustan todas las demás, ¿no? Me encanta la de la foto del afiche con esas galerías, ese espacio de madera, bueno, me gustan todas, pero es verdad la crítica que vos hacés que no es a tu arquitectura, es a cómo funciona la sociedad, ¿no? Una casa para una Es familia. más una, sí, es más una crítica de una cierta actitud, eh, porque claro, individualmente yo también he recibido de mucha gente, es más, es la casa que más le gusta del estudio. Mucho. Los brasileros, por lejos, dicen que esa es la que más Sí, le sí, gusta, pero naturalmente a ellos les gusta este tipo de los gestos, muchachos digamos, de Bloco, ¿no? de bloco, exactamente. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que, claro, cuando uno empieza a abrir el panorama y empieza a pensar de que eh, lo que uno hace, en realidad, a mí me gusta, no me acuerdo quién se lo ha escuchado, pero que decía que la arquitectura hay que pensarla, cuando uno hace una obra, uno tiene que pensarla repetida, no tanto Mm, porque esto sea una, digamos, una clonación, sino sí, qué sí, pasaría si tu mismo gesto, tu misma intervención, otro arquitecto con su mismo derecho la haría, ¿no? es Entonces, una buena, cuando uno, es cuando uno un buen método de claro, autocrítica. claro, totalmente. Entonces, cuando uno termina de hacer una obra, esta obra en particular, yo me ponía a pensar, ¿qué pasaría si todos, cada uno que tenga la posibilidad de construir ahí arriba de la montaña, haga semejante esfuerzo, ¿no? Claramente que destruiríamos el paisaje entre todos, digamos. Cuando uno ve una sola obra, dice, bueno, está muy bien, es la singularidad, ¿no? Pero creo que la otra obra, que quizás puede gustar más o menos, pero sí toma ese dato y creo que uno se queda más tranquilo, ¿no? O sea, Sí. eh, No, y además me parece que está clara esta idea que no todos los arquitectos tienen y a veces es muy difícil de transmitir a los alumnos, de que en realidad la obra es una excusa para aprender cosas a través de, bueno, obviamente de ciertas premisas que hay que cumplir, ¿no? Y ciertas obligaciones que tenemos como profesionales, pero que en realidad esa obra es la base para la que sigue y para la que sigue y para un pensamiento que se va hilando, ¿no? sí, sí, Que en sí. algunos estudios se nota más, en otros menos. Creo que en ustedes se nota mucho y las obras pueden cambiar de material, pueden cambiar como por ahí estar arriba o debajo, ¿no? O en el medio de un paisaje, pero hay como una capacidad de comprender el entorno desde cierto punto de vista y en todo caso, si ese punto de vista cambia, cambia porque maduró, ¿no? Pero Mm. no, me Sí, parece que, bueno, por eso te digo, la actitud en ese sentido creo que se mantiene. Y por supuesto, como arquitecto siempre, y eso es algo natural y yo creo que es hasta positivo, siempre uno intenta, ¿no? En cada proyecto asumir un cierto pequeño riesgo. En nuestro caso siempre nos gusta decir que nos gustan más los pasos cortos, ¿no? No hacer esos mm, saltos, ¿no?
pero esos pasos cortos, obviamente, muchas veces uno puede hacerlo en falso también, digamos, y está bien que Claro, ni pase, hablar, ¿no? sí. O sea, Sí. eh, Ah, arquitectos muy amigos y realmente que respetamos mucho, muchos dicen, sí, me gusta esta es una de las últimas que hicieron, pero en realidad la que más me gusta es esta primera que hicieron, ¿no? claro. Y, y uno, por ejemplo, yo me aplico la causa Lisa, yo a esa obra la veo hoy en día y digo, quizás hubiese tomado decisiones casi parecidas o iguales, ¿no? Sí, Eh, bueno, eso, eso, eso me deja muy tranquilo, ¿no? como Y decías esa fue la vos, primera obra que hicimos. son esos inicios a veces muy potentes, ¿no? Donde se notan los referentes, o sea, se Sí, notan cosas, digamos, como decías vos, a veces más intuitivas, ¿no? Y bueno, y es como que es muy difícil corregir, qué sé yo, a veces un primer texto que tiene como la potencia, ¿no? De haber salido, surgido, así como brotado de una preocupación, y después cuando lo corregís se pone, se filtra un poco más, ¿no? Se pone como más sí, exquisito, se pone un poco más ambicioso. Pero no, yo igual creo, a mí obviamente me gusta mucho la caballeriza, me gusta mucho el pabellón, pero creo que la sensibilidad con el material, las distintas pruebas que están haciendo, además con distintos materiales, demuestran un grado de madurez súper interesante, y que se entiende muy bien cuando lo contás así todo junto, ¿no? sí, sí, sí. En el caso, por ejemplo, una que nos tiene con bastante ilusiones es esta de Casa de Salta que nombraba en un Muy momento este lindo, mercado del proyecto, pero ahí creemos, me parece que es interesante que bajo una misma preocupación, digamos, porque de fondo creo que todos los arquitectos, y medio que lo mencionaba un poco al principio, ¿no? A mí me gusta mucho ver esos arquitectos que tienen en cierta manera en claro qué cosas le interesan, uh-huh. pero que sus investigaciones claramente pueden variar, o sea, pueden tener distintos caminos, pero que de fondo uno puede vislumbrar que hay una intención, ¿no? Y Sí, creo que lo grande arquitectos, uno ve la obra de Sumter, por ejemplo, que bueno, sí, ni lo he nombrado hablar, varias veces y se nota que soy bastante fanático, pero sí, uno ve las obras y son muy disímiles una con otra, pero claramente por detrás hay algo que la unifica, no es el material, no es, es una forma de hacer, una forma de pensar. A mí creo que el mejor elogio tuvimos la suerte de un par de clientes que me dijeron es, ya, las obras me gustan, pero me gusta más la forma de pensar que tienen, digamos. Entonces, uh-huh. eh, a mí me parece que eh, hace que trascienda la obra en sí misma también, ¿no? O sea, o que te dé más proyección, pues Sí, si no, se acaba, digamos, en un cierto gesto, digamos, en una cierta obra construida. y bueno, A mí me gustó hay mucho el momento que vos mostraste tu casa esta que tiene los tubos, digamos, que a su vez son calefacción y todo. Eh, esa actitud, digamos, de tratar de asignarle más funciones a a un mismo elemento de la arquitectura, me parece que es una actitud más que sí, la sí, obra sí, está espectacular, pero esa actitud uno la puede tener de distintas formas, ¿no? En ese claro. caso funciona bioclimáticamente excepcional, pero creo que ahí por lo menos es la parte que a mí me gusta destacar de los arquitectos, poner ahí como una actitud de fondo, digamos. Sí, Eh, y creo eso que vos dijiste también, o sea, se repite por ahí en muchos arquitectos, pero Zumthor tiene esa capacidad de innovar en cada obra y de permitirse como un desafío nuevo. Y hay otros arquitectos que con un pensamiento, digo, muy, muy profundo, no sé, justo estábamos hablando la otro día, Campos Baeza con Pato, con el, digamos, tipos que también el pensamiento es re profundo, pero que mantienen o hay el mismo Aires Mateus, ¿no? Los mismos Aires Mateus mantienen como una especie de línea, ¿no? Y no se salen mucho de eso, salvo algunas cosas. Pero eh, a mí sí, que también mantienen. Por eso sí, sí, en esos casos, y te diré que creo que más Aires Mateus es un lenguaje, ¿no? Que si claro. bien son excepcionales, digamos, como Sí, arquitectos, sí, tienen un pensamiento y profundísimo, un muy, muy bueno. profundísimo, pero creo que el lenguaje por ahí les da eh, casi que es Claro. una restricción ya, en cierto punto se transforma en una restricción para ellos mismos, digamos. En Sí, sí. cambio, el otro ejemplo que decís, Sumter, me parece que le da mucho más libertad para proyectar, ¿no? Y de innovar, digamos, de superar, en cierta forma, su propio límite, ¿no? Porque creo que en Mm. eso todos los arquitectos lo que nos gusta y cuando nos entusiasma un proyecto es encontrar el momento donde de lo inesperado, decir, mira,
jamás me hubiese imaginado que al comienzo del proyecto iba a haber descubierto esto, ¿no? O sea, no hay Sí. cosa más, por lo menos que a mí más me preocupe, que al principio del proyecto ya tenerlo solucionado y decir, y que termine siendo exactamente eso, ¿no? Parece Mm. que se pierden muchas cosas ahí. Bueno, y además creo que se le suma algo más a las casas que ustedes hacen, que es esta dimensión por ahí que no se puede ver tampoco en lo que nosotros contamos como arquitectos, que es como la vivencia del día a día de una casa que se abre como en paisaje de una forma como muy atípica. Yo me acuerdo, y siempre me quedó como dando vueltas, un video que subió, no sé si fuiste vos o Joaquín, de unos zorros jugando como en una ventana. No sé quién de ustedes fue. No, no, debe haber sido Hay, Joaquín. una de las casas que es la que viven a ustedes, algunos de ustedes dos, que debe ser probablemente la de Joaquín, que tiene una ventana, creo que es en el dormitorio, muy a ras del Ah, suelo. sí, 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 sí. Esa, y él subió un No, video que es la casa de Joaquín esa, y lo que pasa es que ese country está plagado de zorros, plagado, bueno, plagado. Son él, prácticamente las palomas en la ciudad, digamos. tal cual, bueno, una cosa que obviamente desde acá es una cosa muy rara, y él subió un Sí, video que se debe haber despertado a la mañana y había dos zorritos jugando, como sí, en esa sí, sí, especie de corte medio de terrario que tiene la casa con el paisaje, y sí. digo, esas sorpresas, ¿no? Despertarte a la mañana y ver un par de zorros jugando ahí en tu cuarto, casi, son cosas que difíciles de documentar, ¿no? Desde lo que Sí. pasa en la arquitectura, pero que sería interesante por Sería ahí, ¿no? interesante documentarlo. En eso hay que aprender de blog o arquitectos que hacen Sí, sí, los hacen unos videos videitos. súper lindos. Sí, sí, No, sí. porque en realidad sí, le imprimen vida, digamos, le imprimen el tiempo, le imprimen un poco, si bien eh, también es difícil hacerlo con una imagen solamente, pero un poquito más de atmósfera, ¿no? Sí. Eh, Cómo atraviesa el aire, el viento, eso por lo menos se puede un poco vislumbrar con una imagen, digamos, con un video. Sí, Sí. eh, una materia pendiente para... Lo que pasa es como te Porque, dije, como te dije al principio, somos, y es así, somos dos más, en este caso un colaborador que viene eventualmente. Entonces es un trabajo realmente muy artesanal sí, de sí. primero dedicarle al proyecto y después ser el community manager, digamos, de cierta manera, Me- y no me ambos, siento, no me siento él tiene su, identificado para nada. para nada, no, No. y a su vez a eso sumarle, digamos, Joaco con el colegio de arquitectos, en mi caso con la Sí, facultad, sí. No, es que creo son, que todos trabajamos todos de la misma manera y a todos los que sí, 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 conocemos, que somos amigos comunes de mucha gente, todos hacemos todo y es difícil a veces llegar a las cosas, ¿no? es Pero muy difícil, sí, muy difícil. claro. Por eso Bueno, a mí yo en ese sentido soy muy reacio a criticar a arquitectos, ¿viste? Eh, que nosotros como especie somos especialistas, ¿no? O sea, agarramos y fusilamos. Tal. A mí, cuando yo veo a alguien que realmente vive de esto y lo trata de hacer de forma bastante digna, digamos, y mm, se nota que es preocupada, quizás por supuesto con algunas cosas que uno no esté de acuerdo, eh, hay que pensar todo lo que está haciendo para que esa obra no, suceda, ¿no? sí, muy Eh, difícil, o sea, muy difícil. bueno, ni Llegar, hablar que con la gente que lo hace bien a todo es sacarse el sombrero, pero eh, no, la y verdad que es el el tiempo que tiempo, ¿no? involucra. O sea, yo me imagino que también la crítica que vos hacías a la casa esta que es maravillosa, o sea, tiene mucho que ver con, imagino, con todo lo que les llevó, el esfuerzo que les debe haber llevado la obra, ¿no? No solo de recursos, a ustedes, Impresionante, impresionante. viajar hasta ahí 8 veces a la semana, o sea, una cosa así. Y en ese momento, para el colmo, como era casi la única obra que teníamos, viajábamos los dos, o sea, lo menos eficiente del mundo. Claro. Y ahora ya no, ya qué sé yo viajo un poco más de Caramuchita y poco más se mantiene más en las obras de acá de Córdoba, pero para optimizar un poco, pero en ese momento viajábamos los dos para allá. Eh, la obra esa fue proyectada en hormigón, pero para hacer con hormigón elaborado, por eso hicimos un camino que en un comienzo creíamos que era lógico, hasta 10 días antes de empezar la obra fue el dueño de la empresa de hormigonera y dijo Locos. yo, ni en joda su bota de arriba, se me cae, por más que me van a comprar una tonelada de hormigón, se me cae un camión y Claro, pierdo todo lo que he ganado. De hecho, digamos, la máquina que hizo el camino para llegar ahí se desbarrancó en un momento, o sea, casi se mata el operario, no, digamos. deben haber tenido los mismos problemas que tiene por ahí un equipo de ingenieros cuando hacen una represa, un puente, Sí,
En algún exactamente. momento de esa obra era ir a una represa, era ir al Chocón. Exactamente, exactamente. Ah, y después toda esa obra se tuvo que hacer todo con hormigón a mano, ¿no? O sea, hormigón elaborado en obra. Obviamente la cuadrilla de Sí, tal obreros cual. se quedaba a vivir ahí arriba, Mm. eh, en una casilla que le hicimos, eso, y no, fue un tema. Duró 2 años y medio la obra, aún teniendo a la gente viviendo ahí, duró 2 años y medio la obra, mientras que la otra duró un año, digamos, Claro, tal eh, cual, sí, con muebles y todo adentro. Entonces, sí, sí. también hay cosas No, que hay que calibrar. eh, bueno, son cosas que está bien hacerlas una vez en la vida, por ahí. sí, Eh, sí, no, y ¿Cómo que le después decís? te hacen pensar mucho cómo te acercas a una obra, ¿no? O sea, digamos, yo ¿Sí? tiendo a pensar últimamente, tiendo a pensar las obras de la forma más rápida en la que pueda construirlas. Entonces, o sea, como para salir lo más rápido posible del tiempo de obra, que me gusta un montón, ¿no? Sí, Pero que te trae tantos problemas que es onda, si puedes hacerlo en 5 meses, fantástico. Pero bueno, nunca totalmente. pasa. Pero bueno, che, bueno, me gustaría abrir un poco el juego, si no, nosotros podemos tener esta charla muchas veces y los chicos tienen la oportunidad de preguntarte algunas cosas. Ahí estaban también los profes. Bueno, Dani me pedía ayer o ayer, no sé cuándo le dije que ibas a estar, me decía, ¿contará la caballeriza? Le digo, no, mirá, no sé, por ahí sí. O sea, así que Estuve a punto de sacarla porque, y de incorporar, cuando vos me dijiste vivienda, dije, bueno, está bien que van a hacer vivienda en el paisaje, pero por ahí para ver un matiz distinto o una preocupación distinta iba a poner el concurso de una casa, y bueno, en ese caso ah, sacar las causas, muy que linda la por ahí casa. tiene. Claro, y tiene por ahí otras preocupaciones, como más de, si quiere, bioclimática o del hábitat, propone cosas más que ver con el hábitat, digamos, Claro. de estos espacios más indeterminados, etcétera, ¿no? De distintos climas dentro de una misma casa, cosas que me parecen Mm. interesantes para los alumnos, ¿no? Pero bueno, después me tenté y dije, Y es como un clásico, es decir, no puede dejar de estar. Es como sí, sí, sí. invitar a una banda y que no toque el tema famoso, ¿no? No, pero el que la caballeriza yo creo que la podría sacar, el que nunca me permiten sacar es el puente, por ejemplo. Pero bueno, Ah, eso es, tal cual, tal cual. ya, Bueno, ya lo vamos Dani, a sacar. En prendiste algún el momento lo vamos micrófono ahí. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Ahí prendí también la cámara. Bueno, primero, Fede, gracias. La verdad que se notan las horas en aula también y todo en la forma de contar y la gimnasia de contar con un ciclo, ¿no? Un ciclo, un argumento, ¿no? Todo Bueno, muchas gracias. un Muchas proyecto, la gracias. verdad. No, la verdad que está buenísimo y está buenísimo para nosotros eh, tener como esto contado desde primera mano para los chicos en este momento que están entrando en un proyecto, y entonces ver proyectos, pero también lo que hay detrás, porque no solamente leer una memoria técnica o ver la publicación, sino hablar con los autores y contar como el pensamiento que hay por detrás, e incluso hasta las contradicciones y todo, me parece que está buenísimo, y mostrarlas que existen las contradicciones, antes, durante, después, ¿no? Y que Totalmente. incluso los proyectos uno vuelve después y algunas cosas reafirma y otras las haría desde otro lugar, y qué es lo que nos ¿Mm? pasa también con los chicos y con los proyectos, y a nosotros también guiando los proyectos, ¿no? A veces uno va por un lado y después encontrás que hay otra punta y le decís, no, no, mejor anda por acá. Bueno, y la verdad que está bueno. Eh, y hay un montón de cosas que me parece que estarían re buenas para retomar, pero hay una en particular que como un punto que tiene que ver, que la quiero retomar en relación a cómo cerramos hoy algo de lo que veníamos hablando con los chicos y con los proyectos, y que le comentábamos también a Ale en el momento que se sumó, y que vos hablaste bastante del vacío, ¿no? Y que justamente hoy era el tema que nosotros hacíamos hincapié en los proyectos, que el vacío no era lo que quedaba, no era el remanente, no era el espacio que uno no planificaba, sino todo lo contrario, que debía ser incorporado. Y vos dijiste la importancia del vacío, tomé nota, lo vinculaste con el silencio en la música, ¿no? Con el ¿Mm? silencio entre las notas y demás. Y algo en común en medio de todo esto, volviste a hablar del vacío cuando hablaste de las caballerizas, ¿no? Y de cómo generar el vacío y separar un poco cada uno de los espacios
para que la naturaleza pasara por el medio y como enmarcar un poco con esos vacíos el paisaje, y entonces ahí volvías como otra vez al vacío. Después, cuando hablaste del puente, no hiciste hincapié en el vacío, pero la verdad que es la obra particular que habla del vacío, ¿no? Primero porque en medio de ese bosque toma ese canal, ese corredor, no sé qué es exactamente, que es un gran vacío, un tubo, ¿no? Que termina ya, remata con la laguna, y lo que ustedes, el puente que plantan ustedes, enmarca ese vacío, lo parte al medio también ese canal, lo cruza en el otro sentido, genera un vacío abajo, ¿no? Del puente, otra cosa que queda por arriba, y también esa transparencia que genera y hay un nuevo vacío, hay como muchas dimensiones del vacío que están buenísimas, pero en particular como me gustaba retomar, porque estos son como los mensajes como más directos del vacío, también por ser las primeras obras, y cuando mostraste la Casa de Salta, creo que el vacío es donde se vuelve hiper complejo, ¿no? Y hay una recomplejidad de cómo es ese vacío, y creo que algo de eso es lo que Alejandro hacía referencia de cómo se veía, que las obras también habían sumado pensamiento y una evolución y demás. Y vos citaste a la obra de Chillida, ¿no? Y entonces ahí algo también que conversamos el otro día con los chicos en relación a dónde uno busca referencias y dentro del mundo de la arquitectura, pero fuera del mundo de la arquitectura, y vos hablás de un escultor que tiene otra lógica, que tiene otra cosa, pero donde el vacío es casi como la esencia de esa escultura, ¿no? Cómo lo trabaja, cómo lo sostiene. Les propongo a los chicos que después busquen alguna cosa de Chillida para entender de qué estamos hablando, de dónde está lo pesado y el hueco todo el tiempo, y también hablaste del cine y de Lars von Trier y cómo tomaban algo de eso. Bueno, que ahí también hay algo del relato y de cómo la obra intenta ser como una cosa de recorrido que va armando como un ciclo y demás. Y cuando uno mira la planta o la arquitectura en sí, hay como esas dos muros que están de borde, que son muy duros, ¿no? Donde ustedes ponen los servicios, que es un límite hiper duro que casi no dialoga con el entorno, o sí, pero desde el cierre, y cómo se va vaciando hacia adentro, ¿no? Y eso me pareció que es como súper de una complejidad, donde el vacío está, pero no es tan claro, o sí es tan claro, pero es mucho más complejo, ¿no? Se va como desarmando, y van sumando transparencias, y lo muy compartimentado se vuelve muy fluido, y la verdad que me parece que todo eso en relación al vacío está bueno. Me gustaría como alguna mención particular, como para los chicos, de cómo ves vos algo de todo esto, en relación a esta relación de llenos y vacíos. Sí, bueno, particularmente todas esas investigaciones, como decía, además, esa secuencia de obras, que justamente mostré primero una que tiene la cubierta de madera, y después justamente esta, esa de la cubierta de madera fue la primera que en realidad empezó teniendo como estas plantas más articuladas, por así decirlo, ¿no? Que iban como, en cierta manera, cualificando, digamos, el vacío que quedaba entre lo construido. Pero después justamente en esto de hacer un proceso de investigación y tratar de llevar un poco el límite un poquito más adelante en la obra siguiente, siempre está por lo menos la actitud de que cada cosa que hacemos, o sea, hay que estar conscientes de qué repercusión tiene cada decisión que uno tiene en el proyecto, ¿no? Entonces, a mí me gustaba pensar de que esta casa, digamos que es muy compacta por fuera, como decís vos, casi que podría ser un volumen excavado, que por fuera puede tener como esta expresión muy contundente y rigurosa, se complejiza, digamos, en el interior, ¿no? Hay como esa contradicción,
bueno, si uno lee Venturi, habla de esto, ¿no? De esa contradicción entre el interior y el exterior, y que es un aspecto que en cierta manera la modernidad lo ha dejado como de lado, ¿no? O sea, siempre la modernidad ha hablado de que el interior tiene que expresar el exterior de una forma muy directa, ¿no? Y en este caso nos gustaba justamente por ahí buscar que dentro de una obra uno puede descubrir un mundo distinto, ¿no? De encontrar esas situaciones inesperadas dentro de la arquitectura que a su vez enriquecen ese mundo interior. En el caso, digamos, de la referencia, uno la va decantando también, ¿no? O sea, seguramente hubo muchísimas referencias hasta que llegamos a esa y dijimos, la verdad que este artista trabaja sobre esto y lo que justamente él hace es tratar de encontrar en una masa, digamos, en el caso de Chillida, cuál es la incisión más precisa que yo puedo hacer, digamos, para que ese vacío tenga la mayor potencia posible, ¿no? Porque tampoco es cuestión de vaciar por vaciar, digamos, hacer, digamos, abusar del vacío, por así decirlo, pues ya empieza a no tener la densidad que puede tener. Es como en un bosque tiene sentido el claro del bosque cuando no hay árboles, en un bosque denso, digamos. Ahí es donde toma protagonismo, ¿no? Y en la arquitectura me parece que es interesante que el vacío tenga, digamos, su razón de ser con varios aspectos, ¿no? En el caso de la Casa de Salta no solamente era tratar de filtrar este jardín, digamos, y que esté en contacto con todos los espacios, sino que también te permitía hacer un recorrido que a nosotros nos interesa en la arquitectura, digamos, un recorrido que no sea tan lineal en muchos casos, digamos, que uno vaya descubriendo. También nos permite que ese vacío, al ser vacíos como articulados y no un vacío, digamos, definido, sino un vacío más irregular, te permite tener como esa percepción de no saber cuándo algo termina, ¿no? Porque siempre hay como un espacio como en diagonal que te trata digamos, de indicar de que puede haber una continuidad en otro lado. Creo que, digamos, cuando la búsqueda podés encontrar un referente, bajarlo, pero que eso no solamente se traduzca, digamos, en una decisión, digamos, casi de expresión, digamos, y de volumétrica, sino que impacte en muchas cosas de la arquitectura, ¿no? Creo que, como te digo, el vacío particularmente, de ser lo más preciso posible de dónde tiene que estar el vacío en ese espacio, ¿no? ¿Qué te permite esa decisión? ¿Qué grandes beneficios te ha dado en muchos aspectos, digamos, que podía ir desde más racional, que es la ventilación, hasta quizás el más sensitivo, que será la luz que entra de tal manera, o que podés ver, digamos, el exterior de esta otra forma, que los recorridos se insinúan, pero nunca uno ve el final de un espacio. Me parece que las búsquedas van, por lo menos la actitud es esa, digamos, la actitud es tratar de que siempre el vacío tenga la mayor consecuencia posible, ¿no? En el momento donde se toma la decisión conceptual de hacerlo, ¿no? Esa sería como y después sobre las referencias, la verdad que a mí en el caso de Chillida no tanto, porque en el caso de Chillida la verdad yo tuve la suerte de hacer el máster de Navarra, entonces en Navarra la verdad que es norte de España y si no conoces a Chillida, no te dejan casi entrar. No te dejan entrar directamente. O te dice Chillida, vos llegás y te dan el libro, digamos, que recomiendo el libro de Chillida escrito. Chillida es buenísimo. Muchas de las frases que dije acá vienen de ahí. Pero a mí lo que me gusta muy mucho también es, hago quizás el camino inverso de mucha gente, porque la verdad que yo tampoco soy un tipo que consumo arte de una forma así, digamos, diaria, sí la música, pero no el arte en el sentido de escultura y pintura. Pero sí me gusta por ahí descubrirlos a través de arquitectos que yo admiro, ¿no? O sea, a través de, por ejemplo, porque en realidad vos cuando lo descubrís es como que das la vuelta al revés, ¿no? Sí, sí. ¿Ves para qué lo usan o por qué lo usan o por qué? Claro, bueno, en el caso, si recién estamos hablando de Aires Mateos, seguramente van a haber referencias de Chillida, en Sumter también,
en Sumter también hay referencias Claro. es más, de otros arquitectos que después yo lo descubrí gracias a él, Sverfen, etcétera, ¿no? Sí, claro. Eh, Creo que muchas veces está bueno que los alumnos, yo les digo eso, de si te gusta un arquitecto, no Claro, solamente mira, estudiar las obras, sino qué es lo que él ve, digamos. fíjate lo que Porque mira. vas a ir a la fuente, ¿no? Yo Philip Glass lo encontré por Serra, por ejemplo, Richard Serra. Claro. Eh, los músicos, lo que te das cuenta después del final del camino es que todos los buenos se unen, digamos. Sí, sí, tal cual. Totalmente. Claro. Que el que Y es se bueno miran entre sí. Se miran entre sí consume cosas todos. buenas, además. Sí, todos se miran entre sí y todos miran a Japón. En algún momento todos miran a Japón también. Sí, Claro, también. también. Sí, también, totalmente. Bueno, Bueno, no sé, nos pasa con no, RCR, por ejemplo, también, sí, para, sí, para nombrar uno que claramente se puede ver digamos, cierta influencia en otro trabajo, en las caballerizas puntualmente, por ejemplo, ¿no? sí. Bueno, Pero bueno, cuando yo hablaba de que ustedes por ahí son arquitectos un poco españoles en un territorio, digamos, hostil, o portugueses, qué sé yo, bueno, también suizos un poquito, ¿no? Hay algo ahí. Y además, bueno, el paisaje, ¿no? El valle ese de Calamuchita es un escenario increíble, ¿no? Para las obras. Es muy parecido a esas obras que ves en Suiza, por ahí, de Sumter, que el paisaje, digo, la obra es fantástica, pero el paisaje le pone como una sí, potencia en otro lugar no hubiese sido esto mismo. sí, y te identificás o sea, justamente ves esos escenarios porque te identificás con la realidad tuya también, no con la realidad económica naturalmente, pero sí con una realidad de contexto. Y te pasa tanto, a mí por ejemplo me pasa tanto en la arquitectura como por ejemplo en la música, decíamos recién, digamos. O Mm. sea, para mí Santolaya interpreta perfectamente lo que es hacer música acá en Latinoamérica, en el paisaje. Ah, Deja mira vos. esos silencios, deja ese aire, deja uno Mm. escucha Santolaya y está imaginándose un paisaje, ¿no? Para mí eso, pero uno podría justamente hacer ese link con, no sé, Sigur Rós, que está en Islandia, ¿no? No sé si Claro. conoces Sigur Rós, pero es Sí, un grupo islandés Sí, que sí. justamente tiene creo que ese sonido. ese Eh, mismo con el que terminaba la charla el otro día, Sí, me parece, de chicos de Patricio y... Boteri. Sí, sí, ¿Cuál? exactamente. Tuvimos una charla de Boteri Connell y mostraban una obra que están haciendo en San Martín de los Andes y San terminaba la Martín. charla con una nieve que caía sobre una maqueta así muy buena y creo que usaba el mismo músico irlandés. Sí, 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 Islandés, sí, sí. Urras. Sí, sí, Sigur Rós, sí, sí, bueno, nosotros, con ese clima ese austero, ¿no? clima. Animal. Sí, sí, Por eso yo dramático al creo mismo tiempo, ¿no? lo que decía al principio es que el paisaje te atraviesa un poco eso también, o sea, en los músicos Claro. esto creo que se nota Sí, claramente, ¿no? O y, sea, y está Totalmente. bueno por ahí, además de de las múltiples referencias que cualquiera, digamos, como arquitecto debiera tener, o esto que decías vos de la superbiblioteca, ¿no? Cuando hablaste de Trier y de Dogville, que los chicos la tendrían que ver, es una película muy arquitectónica. Eh, Está bueno también cuando esos hallazgos de arquitectos, o artistas o músicos que están como muy atados a un territorio, ¿no? Y que lo hacen desde lo local, pero hablan de cosas que son universales y se les nota, ¿no? Eso, creo que son como, a veces cuando encontrás esas relaciones son como mucho más emocionantes que solo escuchar la música separada o que solo ver la obra totalmente, separada. totalmente. Sí, y lo que me parece siempre muy interesante son, tanto en arquitectos como en músicos también, y artistas, es y creo que son los que en definitiva después trascienden, son los que hacen algo atendiendo a una cultura muy particular, por lo cual son auténticos, digamos, le dan una cierta autenticidad a su trabajo, pero a su vez tienen un Claro. cierto calibre universal, ¿no? Entonces, Ujú. tienen como ese doble estándar, que es lo que los hace justamente trascender de su propio mundo interno, ¿no? Bueno, Fede, la verdad fue un placer tenerte, como No, siempre, para ser mí. gusto conversar, bueno, con vos, con las veces que nos hemos cruzado con Joaquín igual. Creo que tenemos que hacerlo más seguidos. Me Dale, parece dale. que tenemos que juntar un poco más asiduamente. Y bueno, te lo tiro así en público, después vamos a hablar en privado, pero sería fantástico tenerlos
como liderando algún curso acá en la Facu, en el que puedan anotarse nuestros alumnos y que ustedes armen el trabajo y como que, bueno, hagan una investigación de eso, lo que sería muy nutritivo para la facultad y creo que también puede ser divertido para ustedes. Así que te lo tiro en público y después Está lo bien, charlamos en bueno. privado. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto, por supuesto. La verdad que sería más que interesante, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, un placer.